Hola, soy Mijin de la Universidad Michusilón. Iniciamos con las noticias de Michusin de hoy, 28 de noviembre. Bienvenidos a Mijón, donde seguimos firmes en los principios de inversión en acciones estadounidenses. Queridos amigos de Michusin News y Mijunpaemi, es viernes, aunque para algunos de ustedes puede que aún no sea viernes. Como los suscriptores de Mijun están repartidos por todo el mundo, cada quien vive en una zona horaria diferente. Por eso hay muchos que viven en el sudeste asiático, Corea, Japón y otras partes de Asia, así como también muchos que viven en América, Europa, África y Medio Oriente. Por eso, nuestra forma de vida, nuestros antecedentes y nuestro entorno son todos diferentes, ¿verdad? Así somos nosotros, viviendo en ambientes tan distintos. Es muy natural que cada uno de nosotros tenga opiniones diferentes. Como les mencioné antes, déjenme mostrarles esto una vez más. Ahora están viendo un círculo. Seguramente ven un círculo. Pero aunque ustedes crean que es un círculo, otra persona podría insistir en que esto es un rectángulo. Porque dependiendo del ángulo desde el que se mire, el mismo objeto puede parecer un rectángulo. Por eso, no necesitamos discutir si este objeto es un círculo o un rectángulo. Siempre debemos recordar que, dependiendo de nuestra perspectiva, el mismo objeto o fenómeno puede ser percibido e interpretado de manera diferente. ¿Por qué les digo esto? Porque últimamente algunos suscriptores me han dicho que los videos son demasiado largos y me han pedido que los haga más cortos. Aquí el señor ITSK 249 también dejó un comentario así hace un día. Soy un oyente fiel que lo escucha desde que estaba en el sudeste asiático hace tiempo. ¿Podría hacer los videos de 10 o 20 minutos, por favor? Para la vida ocupada de las personas modernas, un video de casi una hora es un poco pesado. Así expresaron su opinión, pero si ven aquí, hay hasta 22 respuestas. La razón es que las personas con diferentes opiniones empezaron a discutir entre sí. Así que al ver este fenómeno, pensé que debería mediar un poco en esto. Es por sus diferentes puntos de vista. Para quienes están trabajando actualmente y llevan una vida ocupada todo el día, un video de más de 47 minutos puede ser un poco pesado. Pero si ya están jubilados y se sienten un poco aburridos durante el día, probablemente deseen que los videos sean un poco más largos. Así que, como simplemente tienen diferentes puntos de vista, espero que en lo posible no haya conflictos entre ustedes en la sección de comentarios. Y también, si ven el comentario de Yiga SK, no es para nada grosero. Desde hace tiempo ha dicho que es un suscriptor y un espectador fiel. No me molestó leer este comentario. En mi caso suelo borrar muchos comentarios, pero la razón de eso, como mencioné antes, es que tengo el hábito de nunca perdonar los comentarios irrespetuosos. Antes solía revelar las acciones que compraba y vendía. De hecho, suelo decir cuando vendo algo, ¿verdad? Porque salió de la lista principal de Mizón. Pero no revelo en la transmisión qué acciones compro extra. Solo las muestro a los miembros de Mizón All-in-One, solo a los de pago. Y alguien dejó un comentario preguntando, ¿cuáles son las acciones que compraste? Y también puso un signo de interrogación. Eliminé ese comentario, pero la razón por la que lo borré no es porque no sea miembro de pago y esté preguntando por las acciones que compré. Simplemente me resultó difícil aceptar que alguien, sin saber quién es, venga y me pregunte directamente cuáles son las acciones que compré, y además lo haga con un solo comentario y un signo de interrogación. Por eso creo que publicar opiniones diferentes en los comentarios es algo muy saludable. Sin embargo, si mostramos cortesía y respeto mutuo en la forma en que decimos esto y en la manera en que dejamos nuestros comentarios, creo que la diversidad de opiniones es, en todo caso, un fenómeno muy saludable. Así es como lo veo. Bien, y relacionado con esto, me gustaría explicarles por qué les comparto videos tan largos como este. Porque esa es la perspectiva desde la que lo veo. Como mencioné, algunos ven un círculo y otros un rectángulo. Desde la perspectiva de alguien que comparte este video, mi punto de vista es el siguiente.
Como he dicho muchas veces, no quiero conformarme con ser un creador de contenido, porque no soy un creador de contenido. Lo que quiero decir con eso es que mi papel no es solo transmitir información. Lo que quiero hacer no es simplemente quedarme en la transmisión de información, sino que quiero influir en ustedes. Es decir, tengo el sueño y la ambición de convertirme en un influencer. Por eso, para convertirme en un influencer, no es fácil simplemente resumir los puntos clave y decírselos directamente. Además, hoy en día estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿verdad? Si ustedes lo desean, la información de inversión puede ser resumida de manera muy concisa y la inteligencia artificial se las puede entregar. Pero no hay necesidad de que yo repita esa función. Lo que yo quiero es ejercer una buena influencia en ustedes. Quiero ayudarles, aunque sea un poco, en sus vidas. Y hago este contenido con el deseo de que sus vidas sean un poco más saludables, un poco más exitosas y un poco más felices. Por eso me resulta un poco difícil decir los puntos clave de manera concisa. Lo que yo quiero es que sea un poco más centrado en la historia. Por eso lo desgloso así. Hay un trasfondo. Por eso existe cierta lógica y por esa lógica se toma esta decisión. No tengo otra opción de explicarlo. Así que, incluso ayer, cuando les expliqué el servicio que ofrece la plataforma Investing, no fue simplemente decirles, este servicio es bueno, así que únanse a la membresía en el futuro. No fue así, ¿verdad? Yo les expliqué detalladamente. Yo siempre he considerado muy importante crear un entorno en el que todos ganen. Por eso, hasta ahora no les había promocionado Investing, pero ahora que veo, la nueva herramienta llamada Warren Inteligencia Artificial tiene mucha utilidad, analiza gráficos y hay muchas cosas que pueden ser de referencia. Por eso, ahora decidí promocionarlo activamente. Les cuento esa historia a ustedes, esa es mi manera de transmitir información. Lo hago así porque quiero influir explicándolo de esta forma. Como mencioné, ahora es la era de la inteligencia artificial, así que transmitir información de forma simple ya no basta. Por eso creo que ahora es más difícil sobrevivir, creo que es más difícil sobrevivir que antes. Ilustración bien, empleo. Tengo 2 hijos, ¿verdad? Antes por estos niños trabajé durante mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Me mudé a Malasia para tener una vida un poco más saludable. Ya les he contado esto antes, pero no sé si lo recuerdan. Cuando vivía en el Reino Unido tenía que levantarme de madrugada, grabar, editar y subir los videos rápidamente, todo de inmediato. Porque hay diferencia horaria entre Reino Unido y Corea. Por eso, si no subía el video antes de las 2 p.m. en Reino Unido, no podía subirlo antes de las 10 p.m. en Corea. Si el video se subía a las 10:30 u 11 p.m. en Corea, era muy tarde. Obviamente para ustedes sería un poco difícil consumir este contenido. Por eso intento subirlo antes de las 2 de la tarde, pero hay un problema. Así que trabajo hasta las 2, pero en poco tiempo los niños regresan de la escuela, porque ellos salen a las 3. Entonces, desde mi punto de vista, después de trabajar duro debería descansar, pero no puedo descansar porque los niños vuelven a casa. Y yo nunca descanso delante de los niños. Yo creo que es mucho más importante dar el ejemplo que estar regañando todo el tiempo. Por eso, cuando los niños están en casa, siempre les muestro que estoy trabajando, estudiando, investigando constantemente y cosas así. Los niños, aunque yo no les diga nada, solo se van a dormir, se sientan a estudiar, leen libros, practican el violín y también el piano. Así que aprovechan el día al máximo sin perder el tiempo. Por eso, antes yo trabajaba mucho haciendo transmisiones de YouTube hasta las 2 de la tarde. Cuando los niños llegaban a casa, yo seguía trabajando hasta la noche, hasta que se dormían. Por eso, terminaba trabajando 12 o 14 horas al día, no tenía otra opción. Bueno, pero ahora me mudé a Malasia. Lo que eso significa es que yo, Palrimian, la grabación termina como a las 11 entonces. Queda mucho tiempo hasta que los niños lleguen a casa. No es necesario subir el programa de YouTube de inmediato, así que desde las 11 hasta las 2, 3 o 4 de la tarde paso mucho tiempo de calidad con mi esposa. Salimos a nadar y también a correr. Y hoy, por ejemplo, cuando termine esta grabación, planeo ir a recibir un masaje, así que de esta manera mi vida se ha vuelto un poco más relajada. ¿Por qué les estoy contando esto? Por eso, cuando trato de influir en los niños, en lugar de regañarlos directamente, prefiero dar un rodeo.
Así que armo una historia de esta manera. Como mi papá siempre está trabajando y mostrando que vive con esfuerzo, yo también debo esforzarme en la vida. Me gustaría que entendieran que mi manera de transmitir mensajes siempre ha sido un poco lenta. ¿Y acaso entre quienes veían mis programas antes también? Hay personas que dicen, no quiero ser influenciado, solo dame la información. Si solo menciono los puntos clave o explico todo con detalle como ahora, la explicación detallada será más útil cuando apliquen esto en sus inversiones. Cuando hay una historia de fondo, tienden a recordarla por más tiempo y yo les explico todo de manera lógica. El conocimiento basado en la lógica puede ser útil después, incluso para quienes solo buscan información de inversión. Si continúan viendo videos un poco largos, creo que podrán construir una base sólida y acumular conocimientos. Hoy hablé más de lo normal, así que el programa debería ser más corto. 28 de noviembre, noticias de Victusin de hoy. Comenzamos. Hoy iniciaremos resumiendo el estado del mercado bursátil estadounidense. Ayer jueves cerró la bolsa estadounidense. Así que el mapa del S&P 500 que ven en pantalla ahora corresponde al estado del mercado del miércoles. Bien, el miércoles, al igual que el martes, hubo muy pocas acciones que bajaron. Por eso la mayoría de sectores y acciones tuvieron una tendencia alcista. Bien, una vez más les digo que cuando el mercado en general sube de esta manera todos juntos, se dice que hubo una entrada adicional de fondos, es decir, que dinero que estaba fuera del mercado entró adicionalmente. Así es como hablamos de una expansión de la liquidez. Bien, así que recientemente, a medida que aumenta el número de acciones que siguen subiendo, el mercado en general también sube. Esto indica que los fondos que temían están volviendo al mercado de valores, lo cual es muy positivo. Bueno, de todos modos, últimamente ha sido así. Hay una creciente expectativa de que habrá una reducción de tasas de interés en diciembre y además también está aumentando la esperanza de que la guerra entre Rusia y Ucrania podría terminar. Bueno, debido a la expectativa de estas buenas noticias, incluso el dinero que se había dado por perdido parece estar regresando al mercado bursátil estadounidense. Es positivo, pero si no se cumplen las expectativas, el precio de las acciones podría caer. Si en diciembre no baja la tasa de interés o la guerra sigue y empeora, los precios de las acciones podrían volverse inestables otra vez. El rango del S&P 500 subió a 55,46. Bajó a 40, luego subió a 45,50 y ahora está en 55. El mercado ha empezado a recuperarse completamente poco a poco. Las acciones con tendencia positiva a largo plazo superaron el 58% antes de notarlo. Lo mismo pasa con el índice de volatilidad, que ahora está en 17, 19 y muestra estabilidad. Se mantiene en un nivel mucho más bajo que el promedio histórico de 20 y que el promedio de 20-0 días, que es 19,66. A continuación está el índice de miedo y avaricia. Ahora mismo todavía se mantiene en miedo extremo. Aún así subió un nivel más y llegó hasta 18. La tendencia ahora es que tocó fondo y empieza a subir. Se puede interpretar de nuevo que el ambiente del mercado se está calmando poco a poco. Además, el Bitcoin también está bien. Están viendo el índice de miedo y avaricia de criptomonedas. Este índice subió de 10 a 20 marcando una línea promedio dramática. Por eso la volatilidad del mercado en este momento es la más alta. Así que esta volatilidad del mercado ahora está en su nivel más alto. Por eso esta volatilidad del mercado ahora está en este nivel. Por eso la volatilidad del mercado ahora es la más alta, por eso la volatilidad del mercado está en este nivel, por eso la volatilidad del mercado está en el nivel más alto, por eso esta volatilidad del mercado es alta. La ha subido 6,38, Bit 5,87, Persolar 4,5, Coinbase 4,27, AMD 3,93, Talen Energía 3,54. Así, la mayoría de los principales favoritos de Millón aumentan, lo que es buena señal. Actualmente Bitcoin subió a 91.240 y Ethereum superó los 3.000. Bueno, en este punto, realmente nos preguntamos si el rally de Bitcoin y Ethereum podrá continuar. Creo que sería bueno preguntarle a Warren Inteligencia Artificial de Investing.com que les presenté ayer.
Si entran a investing.com y dan clic en Warren Inteligencia Artificial, la inteligencia artificial aparece al instante. Aquí dice, pregúntale a Warren Inteligencia Artificial, así que le preguntaré directamente. Bitcoin y Ethereum están mostrando señales de recuperación. ¿Realmente podrá continuar este rally? Bien, así que le pedí a Warren Inteligencia Artificial que analizara si la recuperación de Bitcoin y Ethereum podría continuar en el futuro. Está generando la respuesta. Esto podría tomar algo de tiempo. Como ven, también busca noticias y hace análisis técnico. Es un análisis que integra todos los indicadores fundamentales clave. Bien, aquí está el resumen. Bitcoin subió 7.2% y Ethereum 8.7% en la última semana, mostrando fuerte recuperación. Pero hay fluctuaciones debido a la temporada a corto plazo y la temperatura de referencia vinculada. En el mapa, la temperatura varía para uso de parada. Hay fluctuaciones de temperatura para uso de parada en LANs. Nuestro objetivo es el 5%, así que lo dijimos públicamente de esta manera. Al llegar al 5%, opinamos que podríamos controlar parcialmente el movimiento de Ethereum. Por eso, que Bitmain posea el 3% de la circulación fue una noticia muy positiva, así es como deben verlo. También hay noticias de que la presión de compra se está acumulando. El 19 de noviembre, tras el rápido rebote del Bitcoin desde su mínimo en 7 meses, el ánimo de los inversionistas mejora. Si quieren escuchar noticias más detalladas sobre esto, pueden hacer clic aquí en Leer más para ir a la noticia. Se mencionan factores que frenan el rally, por lo que no podemos ignorar algunos aspectos negativos. La volatilidad también es muy alta, y recientemente apareció una señal de sobreventa, pero se está intentando un rebote en la zona de sobreventa. Además, muestran el rendimiento del último mes y también están haciendo un análisis de gráficos. De todos modos, no era una frase de Michigan, sino una frase de Warren Inteligencia Artificial. Warren Inteligencia Artificial dijo, el rebote técnico ha sido confirmado. En estado de sobreventa y después de una caída brusca en poco tiempo, está entrando una demanda de compra en el corto plazo, así que el rebote técnico se ha confirmado hasta cierto punto. Sin embargo, un rebote técnico no significa necesariamente un cambio de tendencia. ¿La base todavía es débil? El rendimiento a 1 y 3 meses es muy bajo y la volatilidad sigue alta. Debemos observar las variables macroeconómicas, por eso esto es del Banco de la Reserva Federal. Lo principal es si bajarán las tasas de interés. Al final, si las tasas de interés bajan en diciembre, el rally continuará. Pero si las tasas no bajan más, tanto Bitcoin como Ethereum tendrán que detener su rally. Así es como lo veo. Vendí durante el rally. En su lugar compré varias acciones, y entre ellas hay 4 que son las principales recomendaciones de Michigan. Ahora, veamos directamente qué acciones compró el fondo de pensiones más grande de Estados Unidos. La volatilidad, los factores macroeconómicos, las variables y los indicadores técnicos, todos requieren cautela. Por eso, todavía es difícil afirmar con certeza que el rally continuará a partir de ahora. Actualmente, Estados Unidos está de vacaciones. Ayer el mercado bursátil estuvo cerrado y hoy cerrará antes de lo habitual. Y, además, los medios de comunicación en realidad no están publicando muchas noticias. Por eso, hoy solo voy a compartir un solo artículo con ustedes. Mientras leemos este artículo, terminaremos la transmisión de hoy de manera breve. Si ven el título del artículo, el mayor fondo de pensiones de Estados Unidos vendió acciones de Microsoft y compró 4 de nuestras principales recomendaciones. Ahora veamos juntos qué acciones compró el fondo de pensiones más grande de Estados Unidos. El Fondo de Pensiones de Empleados Públicos de California, conocido como CalPERS, que es el fondo de pensiones más grande de Estados Unidos, hizo cambios importantes en sus activos durante el tercer trimestre. El 14 de noviembre, CalPERS reveló a través de su informe 13F del tercer trimestre presentado ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos que adquirió por primera vez acciones de Bloom Energy. Y durante los 3 meses del tercer trimestre, ¿qué hizo el fondo de pensiones?
compraron un total de 361.883 acciones y calculando según el precio de compra, se informa que el monto fue de $30.6 millones y durante ese tiempo el precio de las acciones subió bastante. Con el precio de cierre del martes, su valor es de $34.1 millones. Después de que el fondo de pensiones compró, subió mucho. Bloom Energy está mostrando ahora una tendencia de aumento abrupto de más del 10%. También se informa que CalPERS adquirió recientemente acciones de AeroVironment, AVAV, un fabricante de drones y sistemas autónomos. Además, se destaca que CalPERS incrementó su inversión en varias acciones ligadas a la inteligencia artificial para los inversionistas en inteligencia artificial. CalPERS aumentó su participación en Oracle en más de 250.000 acciones, llegando a poseer 3.021.454 acciones. Actualmente en el mercado hay muchas dudas sobre Oracle. El mercado se pregunta cómo Oracle podrá afrontar financieramente su ambicioso plan de inversión en infraestructura de inteligencia artificial. Aún así, CalPERS continuó comprando. Ahora mismo, Oracle tiene demasiada deuda, por lo que en realidad se ha retirado mucho capital de inversión. El desempeño de sus acciones no es nada bueno. Sin embargo, ahora podemos ver que una institución importante como CalPERS ha comprado una cantidad enorme adicionalmente. Bueno, eso no es todo. CalPERS también aumentó sus participaciones en grandes empresas tecnológicas como Meta y Amazon. En particular, también compraron acciones de Nvidia. En el segundo trimestre tenían 64.7 millones de acciones y al final del tercero subieron a 66 millones. Podemos confirmar que también incrementaron su inversión en Nvidia, la empresa con mayor capitalización de mercado mundial. Bien, por otro lado, parece que al aumentar la proporción en grandes empresas de inteligencia artificial en la nube, les faltó algo de capital. ¿Reducieron su inversión en Microsoft? CalPERS también vendió todas sus acciones de Arcadia Healthcare, que es una empresa de mediana y pequeña capitalización. Esta acción cayó un 24% desde entonces hasta el martes. CalPERS hace buenas inversiones. Así que después de vender todas sus acciones, la acción que vendieron cayó un 24% en solo unos meses. Por eso vale la pena prestar atención a qué acciones compra y vende mucho CalPERS. Bien, si vemos el ranking de las empresas que más compró CalPERS durante el tercer trimestre, la empresa que más compró fue Meta. Compraron 385 millones más, es decir, $385 millones. La segunda acción que más compraron fue John Pierpont Morgan, la tercera fue Lam Research y la cuarta fue Nvidia. La quinta, una de las principales de Estados Unidos, compró más de $200 millones adicionales en Micron Technology. Si revisamos el ranking de las acciones vendidas, destaca Microsoft con 1.25 billones. Reducieron su participación en Microsoft en más de $1.250 millones y liquidaron 343 millones en Apple. También liquidaron más de $300 millones en Procter & Gamble, 219 millones en Procter & Gamble y 181 millones en PepsiCo. También compraron muchas empresas y compraron muchas otras empresas y siguieron comprando más empresas y compraron muchas más empresas y siguieron comprando otras y compraron muchas más empresas y compraron muchas más empresas y compraron más empresas y compraron empresas como Nvidia, que representa el 7.38% de todo el capital. Aumentaron un poco la proporción, compraron acciones adicionales en un 2.06%. Aunque vendieron algunas acciones, Microsoft sigue tercero, Apple cuarto y Meta quinto. El sexto es Amazon, el séptimo Broadcom, que incrementó su proporción 3.78%. Google tiene dos acciones. GOGLE está en el octavo lugar y GOG en el noveno. Si sumas las dos, en realidad es alrededor del 3%. Así forman el top 5, así lo puedes ver. Reducieron un poco su participación. Finalmente, Tesla ocupa el 1.39%, con el 1.39% del capital total. Comparado con el trimestre anterior, el porcentaje subió a 2.84%. Sería bueno que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a leer juntos la frase final de Mi-jun para cerrar la transmisión de hoy. Entonces,
¿Por qué les mostré el portafolio del mayor fondo de pensiones? Lo he escrito aquí ahora. En el tercer trimestre de 2025, CalPERS, el mayor fondo de pensiones de Estados Unidos, adquirió más acciones de Nvidia, Meta y Broadcom. Y no solo eso, según el archivo 13F reciente, Berkshire Hathaway de Warren Buffett adquirió por primera vez muchas acciones de Google. Y no solo compraron Google, sino que ya es la 10ª posición más grande en el portafolio de Berkshire Hathaway, lo que significa que invirtieron una enorme cantidad de dinero de una sola vez. El legendario inversionista Stanley Druckenmiller, quien no ha tenido un solo año negativo en más de 30 años, invirtió $96 millones adicionales en Amazon y 55.9 millones en Meta. Y si me permiten agregar algo más, 3G Capital presume un rendimiento del 200% en 3 años y aumentó su participación en Google, Broadcom y Microsoft. Eso es algo que pudimos confirmar esta vez. Y claro, no podemos dejar de mencionar esto. El presidente de SoftBank, Son Jong-hui, declaró que apostó todo por OpenAI. Vendió una enorme cantidad de acciones y ahora está invirtiendo una cantidad impresionante de dinero en OpenAI. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos en el mercado de valores de Estados Unidos afirman que hay una burbuja de inteligencia artificial, pero el problema es, ¿por qué esta burbuja de inteligencia artificial que tantas personas pudieron detectar fácilmente está ocurriendo así? Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, el presidente Son Jong-hui y muchos otros grandes inversores, ¿por qué hasta el 30 de septiembre no se dieron cuenta y siguieron invirtiendo fuertemente en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial? Es inevitable que surja esta duda. Entonces, el mensaje que quiero darles a ustedes es el siguiente. Actualmente, muchos inversionistas se sienten confundidos debido a la burbuja de la inteligencia artificial. Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, el presidente Son Jong-hui y otros gurús de la inversión continúan moviendo grandes sumas al sector de inteligencia artificial, incluso en el último trimestre que terminó el 30 de septiembre, conviene recordarlo. Sí, se acerca otro fin de semana agradable. Antes del fin de semana necesitamos terminar el viernes de manera positiva, ¿verdad? Y no hay nada que ayude más a terminar el viernes de manera positiva que los videos de Topni. Bueno, así que para el último contenido de hoy, hemos preparado un video sobre acciones estadounidenses de hoy y también es un video en el que aparece Topni. Hasta aquí llegan las grandes noticias bursátiles de hoy, 28 de noviembre. La transmisión de hoy no fue larga como muchos querían, sino que la hice un poco más corta. No es que me haya dejado influenciar por comentarios como esos, simplemente hoy no hubo muchas noticias. Por eso también quise terminar más temprano para tener un poco más de tiempo para recargar energías. Espero que lo entiendan así. Bienvenidos, ánimo, que tengan un feliz día hasta que nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses. Gracias. Hace semanas mencionaste que en enero el mercado podría tambalearse, pero después seguiría la tendencia positiva. Entonces, ¿podrías decirnos con qué cosas crees que el mercado se ha enfrentado en las últimas semanas, qué hemos podido confirmar durante ese proceso y cómo eso afecta la perspectiva del mercado hacia adelante? Sí, considero que el mercado sigue enfrentando los mismos problemas de todo el año. El principal es que la dirección de la política monetaria sigue sin estar clara. La probabilidad de un recorte de tasas en diciembre ha variado del 60% al 30% y luego subió al 80%. La segunda es la volatilidad de las políticas. La información a veces confunde a los inversionistas al presentar anuncios o declaraciones que los hacen interpretar mal la dirección. Estos factores se combinan y mantienen el entusiasmo por el mercado de valores bastante reprimido y el sentimiento general de los inversionistas sigue siendo débil. Esa tendencia se refleja en el S&P 500 y ha causado una corrección superior al 5%. Los sectores más agresivos del mercado recibieron un impacto mayor. Así es, entonces me gustaría saber cómo ve la situación actual. En los últimos 4 días el mercado casi no ha sido afectado pese a varios obstáculos. También se han recuperado todas las medias móviles y se ha superado nuevamente el máximo del jueves pasado. Sabemos que normalmente alrededor del Día de Acción de Gracias el mercado tiende a fortalecerse hacia arriba, pero esta vez ha superado ese patrón estacional. ¿Cuál es su pronóstico para el mercado a futuro? Creo que el mercado está listo para un rally bastante fuerte hasta fin de año. Por supuesto, justo antes de eso atravesaremos una etapa realmente difícil. Ya la pasamos.
Los gestores de portafolio dicen que las últimas 6 semanas han sido de las peores de sus carreras. Sé que las pérdidas y el riesgo han disminuido. Pero a medida que nos acercamos al final del año, la tendencia estacional es claramente favorable. Y especialmente el hecho de que el mercado haya sido tan fuerte de mayo a octubre de este año también es positivo. Estadísticamente hay casi 5 de cada 6 posibilidades de que el S&P suba alrededor del 5% hasta fin de año. En segundo lugar, creo que es muy probable que la política monetaria se vuelva más acomodaticia. Aunque el presidente Powell hable de manera agresiva, sabemos que detrás de eso existe una Reserva Federal con una postura más acomodaticia. En tercer lugar, creo que al final el sentimiento de los inversionistas se moverá para alcanzar este rally. El 80% de los gestores de fondos no supera el índice de referencia. Y desde el punto de vista fundamental, si analizamos hacia el próximo año, la historia general se mantiene sólida. AGC, las perspectivas de resultados para el próximo año parecen estables. No creo que estos sean el punto máximo. El precio de las acciones aún no refleja por completo estas perspectivas positivas. Parece que considera un objetivo de fin de año para el S&P de unos 7.000. Desde aquí solo tendría que subir un 25% más. Así es, el año pasado creía que el S&P alcanzaría 7.000 en la primera mitad de este año. Me pregunto qué ha pasado en ese tiempo y qué factores de riesgo está considerando para 2026. Así es. Al mirar atrás, ahora que el año está por terminar, siento que este año fue como si 5 años de acontecimientos históricos se hubieran comprimido en uno solo. Hubo un fuerte mercado bajista y se implementaron aumentos arancelarios históricos. Con esta tendencia es casi imposible que el S&P llegue a 7.000 en la primera mitad del año. Sorprendentemente, el mercado de valores cayó en picada como una cascada y luego recuperó todas esas pérdidas sin dejar rastro. Así de fuerte es la resiliencia del mercado. Sin embargo, pensando en el próximo año, tengo en cuenta la posibilidad de que ocurra otro impacto de políticas, ya sea por la política monetaria o por medidas del gobierno. Por eso creo que podría haber otra corrección de alrededor del 20%. De alguna manera, podría ser una repetición de lo que pasó este año. El hecho de que hayamos experimentado 3 mercados bajistas de alrededor del 20% en los últimos 5 años significa que muchas cosas se han concentrado en un periodo muy corto. Hace solo una semana todos hablaban de que el Bitcoin caería sin parar y estaban preocupados de que el Nasdaq lo siguiera. También había una gran preocupación de que esa caída pudiera afectar a otros activos financieros. Ahora se ha estabilizado un poco, pero eso no significa que esté participando activamente en esta tendencia de recuperación. Eso es, Akir Guardishi está listo. A nosotros nos recompensará por nuestra parte, por la transformación. Y ese incidente ocurrió debido a un error de precio, es decir, un fallo sistémico. Al activarse ese error, el desapalancamiento automático se activó de inmediato. Definitivamente es una afirmación bastante fundamentada decir que algo salió mal con la función del creador de mercado. Eso creo. También se debe a que muchas cuentas tenían un apalancamiento excesivo. Ese apalancamiento fue lo que llevó al Bitcoin arriba de $120,000. No fue algo repentino. Las criptomonedas son un indicador preciso del apetito por el riesgo en el mercado. Así es. En 2022, cuando pasó algo similar, a los inversionistas les tomó unas 8 semanas volver al mercado. Creo que ahora estamos en una situación similar. Creo que ya estamos cerca del fondo, pero esta vez no creo que las criptomonedas lideren el camino. Las criptomonedas están rezagadas y creo que la inteligencia artificial impulsa el mercado. Veo muy probable que el Bitcoin supere los $100,000 antes de fin de año. Quizás incluso pueda alcanzar un nuevo máximo histórico. La mayoría de los movimientos de Bitcoin ocurren solo en 10 días al año. Dicen que todavía quedan algunos de esos días este año. Eso creo. ¿Cree que el ecosistema de inteligencia artificial como Open Inteligencia Artificial u Orbit, que lideró el mercado a principios de año, podrá volver a participar? En el mercado actual, empresas como Nvidia o Alphabet parecen ocupar una posición de liderazgo. La inteligencia artificial sigue siendo una megatendencia. Se invierten grandes recursos y gastos, impulsando el crecimiento económico. Además, hay escasez tanto de electricidad como de silicio. Por eso, creo que durante los próximos 12 meses, las acciones relacionadas con la inteligencia artificial se moverán juntas como un solo grupo. Y creo que la sensibilidad a la evaluación no es tan importante como muchos piensan. Estamos investigando esto y pronto publicaremos los resultados.
Lo interesante es que, según datos de hace 10 años, las acciones más caras en 2015 tuvieron los mejores rendimientos en los 5 años siguientes. Lo interesante es que, al ver las acciones que bajaron, no estamos seguros de que fuera un problema de valoración. Creo que se trata más bien de quién tiene el control en este momento, de qué modelo está funcionando realmente. Obtenido. Apoyando los sueños detrás de escena de la cultura, caminemos juntos por este hermoso camino cuesta abajo. Caminando hacia una inversión feliz con Miyu, todos nosotros nos atrevemos a soñar con retirarnos en Gook Juicy hasta ese día.